El Señor le bendiga, hermano. Es un gozo para mí que continuemos en este recorrido profético. Nos ha dado mucha satisfacción espiritual saber que tenemos una guía, que tenemos en nuestras manos ese mapa orientador en medio de estos convulsos tiempos. Los tiempos no han sido diferentes en el pasado. Siempre el hombre ha necesitado de alguna manera o de una manera muy profunda en el alma tener lo básico, lo sólido, para no diluirse en los fenómenos y en las circunstancias y en las adversidades que le toca vivir. El Señor no dejó desamparados a sus hijos. Y nosotros tenemos la plena convicción, tenemos la paz en nuestro interior, en nuestro gozo, en el alma, de que Él nos dejó la Biblia para que a través de la Biblia pudiéramos mirar y pudiéramos entender los acontecimientos del presente que van desencadenando fenómenos hacia el futuro. Y sabemos que lo que espera a esta humanidad sin Dios, es algo terrible, es algo muy doloroso, muy triste, que llegará un punto en el que no habrá retroceso para el individuo. La oportunidad de salvación es hoy, la oportunidad de prestarle atención a la Biblia es hoy. Habrá un día en que esa posibilidad se acabará. Ese será el día en que los hombres llorarán, ese es el día en que los hombres lamentarán, y será un lamento y será un llanto eterno. Recuerden cuando Noé, dice la Biblia que cuando llegó Noé y toda su familia con todos los animales que entraron al arca, dice, y Dios cerró la puerta. No fue Noé, no es el hombre cerrando las oportunidades, no, es Dios quien pone punto final y dice que vino sobre ellos aquella agua abundante a tal punto que pereció todo ser viviente, toda alma viviente. Todos los que quisieran llorar podían llorar, todos los que quisieran lamentar podían lamentarse, pero el día llegó en que no hubo retroceso. Ante ese día, todos los hombres se burlaban de Noé, todos los hombres se reían pensando que Noé era un hombre que había perdido su capacidad racional, un hombre tonto, un hombre estúpido. Pero esos intelectos que hay hoy creyendo que se aventajan y que se adelantan y que son superiores a Dios, esos mismos que están hoy en esa élite autoengañándose y engañando a los demás porque hay un espíritu del maligno que está sobre ellos. Yo quiero decir, amados hermanos, que también ellos llorarán. Ah, Debemos nosotros prestarle atención a la Biblia como lo hemos venido haciendo, y creo que ya los temas anteriores nos dan una idea, es un esbozo, porque es un tema muy grande, eso nos da una manera de reflexionar sobre esto que está sucediendo, que no es nuevo como hemos dicho, sino que viene de los albores mismos de la raza humana, las diferentes formas en las que el hombre ha querido imponerse sobre el hombre, y ellos tienen la falsa idea que controlando toda la humanidad, ya cerrando ese círculo, pueden confrontar a Dios, y conociendo ellos también que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, ellos creen que Dios no va a actuar y son tan tontos como los más tontos, porque Dios es el que está inclusive sobre la agenda que el mismo maligno ha trazado a lo largo de los siglos. Seguimos estudiando la Biblia, seguimos estudiando la palabra de Dios, y queremos, hermanos, estar persuadidos, queremos estar convencidos de que el tema tratado hasta aquí nos va a ayudar a ubicarnos como cristianos, como iglesia, en medio de este fenómeno tan asombroso que estamos viviendo hoy, de esta batalla tan grande que hay hoy entre el bien, entre el mal, entre la mentira, entre la verdad. Y somos parte de este momento histórico en el que nuestra mirada debe seguir en la palabra de Dios. La ramera, como estudiamos, y vamos ya dándole nota final a lo que hemos estado presentando, aunque quedan algunas cositas que quisiera con todo respeto y con toda devoción en mi corazón compartirla con ustedes. Y hablamos de que precisamente esa globalización tiene como base un aliado muy grande que la Biblia le llama la ramera,
La ramera no tiene nada absolutamente que ver con Dios, no tiene absolutamente nada que ver con los valores que Dios estableció en la iglesia original, aquella iglesia primitiva, aquella iglesia donde nació el cristianismo, aquella iglesia donde recibió el beneficio celestial y quiso transmitirlo, partiendo de Cristo a todo el mundo. Es decir, que esa iglesia infiel, esa iglesia no fiel, es esa ramera que está constituida por todos aquellos falsos cristianos que invocan inclusive el nombre de Dios sin tener a Dios. Son capaces de hacer muy buenas obras, son capaces de darle pan al hambriento, son capaces de darle abrigo al que tiene frío, son capaces de hacer una cantidad de obras maravillosas, encomiables, son muy buenas, pero desgraciadamente las bases espirituales sobre las que el cristianismo se estableció en la doctrina de Cristo se han ido yendo a una distancia casi irreconciliable. O sea, son las cizañas dentro del trigo, como hablamos, son aquellas vírgenes fatuas, son aquellos los liberales y secularistas, introduciendo en la iglesia de una manera sutil y diabólicamente aquellas doctrinas de error. Todo esto está muy claro en la palabra de Dios cuando Pablo habla de aquellos primeros judaizantes que entraban dentro de la iglesia traicioneramente para espiar la fe de aquella libertad que habían adquirido las personas en Cristo. Ellos habían tomado la decisión de imponer lo que ellos pensaban sobre la religión que el mismo Dios les había dado, para mostrarle de una manera clara que llegaría el día en que el mismo Dios vendría para establecer aquella gracia que se desprendería de su sacrificio allí cruento en la cruz. También aquellos apóstatas que no solo son aquellos que rechazan la fe una vez que tuvieron, sino los que están en las congregaciones, los que están en el liderazgo con doctrina de error, aquellos que rechazaron la doctrina sana. Esta es la materia prima que utilizó, es la materia prima que utiliza y utilizará el anticristo en su embestida final, en su intento final de destruir a la iglesia fiel. Y cuando el anticristo cree que destruyendo la iglesia, toma control del mundo con una falsa religión, teniendo ellos en su mano todo lo que es tecnología, todo lo que es la economía, todo el poder militar, todas esas ideologías que sobre ellas es que ellos ejercen control en el mundo, partiendo de ese grupo falso, de esa ramera, que es el sincretismo religioso que establece esas bases para que esos secularistas, para que esos liberales establezcan a través de esa ideología un gobierno global que es sobre el que van a intentar gobernar el mundo. Nosotros, amados hermanos, debemos estar conscientes de que como novia, de que como aquellos que esperaron como aquella novia que espera las nupcias para el matrimonio con su novio, con su esposo, nosotros debemos tener esa perspectiva en nuestro corazón. Que a pesar de todo ese desastre que está viviendo hoy, hay un día para que el Señor venga a desposar la iglesia. Nosotros queremos ser parte de ella. Este es el proyecto que nosotros debemos decir. Y ese proyecto de la élite, encabezada por el anticristo, parece que lo va a lograr, pero al final sabemos que llegará el esposo, lo destronará, llegará el esposo, dice, y lo matará con el resplandor de su venida. Solo Dios puede hacer eso. Las fuerzas humanas son incapaces, son tan débiles que no podrán enfrentar la monstruosidad que ese gobierno global viene ya acumulando todas las herramientas posibles. Hoy estamos siendo nosotros testigos presenciales de lo que está pasando en este país de una manera muy clara. Nosotros debemos seguirle prestando a la Biblia. No nos desanimemos, no pensemos que se acabó el mundo. El mundo se acabará, pero es por la intervención divina de su Creador. Debemos ser capaces de identificar a la iglesia fiel dentro de la iglesia infiel. La élite y sus seguidores
entran en pánico, hermanos, cuando ven que la iglesia reverdece, cuando ven que la iglesia se va hacia la oración, cuando la iglesia, frente a esa presión de las fuerzas del anticristo, de las fuerzas globales, los cristianos comienzan a volver a mirar a la Biblia, comienzan a volver a mirar a las Sagradas Escrituras, comienzan a mirar de una manera profunda y honesta al Señor, dispuestos a pagar el precio que sea. Y cuando ese espíritu de avivamiento comienza a venir y comienza a ejercer esa influencia en el individuo que es cristiano, yo pienso que las fuerzas del mal comienzan a temblar, porque ellos saben que cuando Dios encuentra hombres y mujeres dispuestos a seguirle, dispuestos a servirle, hasta las mismas simientes del infierno tiemblan delante de él. Por eso sabemos que el proyecto divino con la iglesia no va a fracasar. Dice primera de Pedro 5:8, sed pues sobrio y velar. Debemos tener la mente clara, no dejarnos llenar la mente con doctrinas superficiales, con falsas expectativas, tantos maestros falsos que hay haciendo promesas tan falsas como las promesas que hace la élite. Hay pastores ofreciendo a las congregaciones y a los cristianos un futuro aquí de beneficio, un futuro luminoso en este mundo, cuando sabemos que esto va de mal en peor. Los cristianos ilusionados con vivir en esta tierra, y entonces el gran problema entre la materialidad y la espiritualidad. Nosotros somos seres espirituales, debemos amar nuestras proyecciones espirituales sobre la base de lo que Cristo vino a establecer en la conciencia del hombre por la fe. No debemos estar procurando nuestro beneficio material, aunque tenemos el beneficio material como una añadidura de Dios a aquellos que han recibido ese beneficio espiritual. Debemos establecer bien las prioridades que un cristiano debe tener. La prioridad de un cristiano es amar a Dios, amar su palabra, obedecer su palabra, vivir bajo los principios que la palabra de Dios establece. Y dice, sed pues sobrio y velar. Hay que estar para velar, para observar, para estar atentos. Debemos estar lúcidos, debemos estar con nuestra mente clara, porque vuestro adversario, el diablo, Satanás, como león rugiente, anda alrededor del mundo buscando a quien devorar. Quiere decir que el diablo no va a cejar en su empeño y él va a estar cada día buscando a todas aquellas personas que él puede devorar. Devorar significa quitarle verdaderamente el beneficio de Dios, quitarle la cobertura espiritual para poderlos manejar. Ya los tiene entonces en sus filas y quieren entonces desde ahí seguir desmantelando, tratando de desmantelar aquello que el Señor vino a hacer. Entonces, en resumen, nosotros podemos observar que hay un tiempo ya en el que estamos viviendo muy especial. Dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, un texto muy especial que no podemos pasar por alto. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 12, dice de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No pensemos que esto es solo Pedro diciéndole para aquella iglesia. Esta es una experiencia repetitiva en la historia. Cristo dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Quien no vea esto no va a entender por qué un cristiano sufre. Nosotros sufrimos no porque Dios quiere que suframos. Nosotros sufrimos por causa de nuestra fidelidad al Señor. Y no es lo mismo sufrir por causa de la fidelidad que sufrir porque alguien quiere que suframos. Dice aquí, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debemos extrañarnos porque sabemos que esas ovejas que están recibiendo el beneficio del Padre, recibiendo el beneficio de la vida eterna, de todo el bien que Cristo logró en la cruz, nosotros no vamos a extrañarnos de que Satanás y toda su gente quiera arrebatarnos eso. Y ellos, lo dice aquí el apóstol, dice que son
lobos rapaces. El Señor lo dijo, son lobos rapaces y nosotros somos ovejas. ¿Cuánto no sufre una oveja entre lobos rapaces? El lobo viene a comérsela, viene a desbaratarla, pero Él va a estar con nosotros aún en ese horrible problema. 20 siglos han pasado y a través de esos años no ha habido causa que haya expuesto más sangre inocente que la de los cristianos. Los cristianos han vivido 20 siglos, más de 21 siglos, muchos cristianos derramando su sangre de una manera inocente, de una manera sana. Esto no tiene nada que ver con la iglesia falsa, no tiene nada que ver con las rameras, no tiene nada que ver con los apóstatas. Ese grupo de fieles, ese resto que es el que la Biblia define como remanente, ha sido como ovejas en medio de esos lobos rapaces, en medio de esos buitres que vienen a destrozar y destruir aquellas cosas santas y puras. Como nosotros no usamos sus armas, a ellos les es fácil atropellar, a ellos les es fácil destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Cristo le dijo a sus discípulos, no tengan miedo cuando alguien echa, dice, temed no al que mata el cuerpo, sino temed más bien a aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. Y nosotros tememos a ese. Y aun cuando nuestro cuerpo se destruye, porque se destruirá de una forma o de la otra, nosotros confiamos en la vida eterna que Cristo nos vino a ofrecer. Así que dice, no te extrañes en lo que está aconteciendo, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es una honra, es un honor, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Ahora es el proceso duro, ahora es el proceso terrible, ahora es el proceso doloroso. Pero así como Él pasó por ese proceso y venció, nosotros en Él también hemos de vencer. Así que debemos estar preparados para eso, porque ese día, ese tiempo, ese fuego de la prueba, como dice ahí, no nos debe sorprender. Hay cristianos alarmados que qué va a pasar. ¿Por qué? Porque les vendieron la idea de que todo va a ser prosperidad para un hijo, todo, y les hicieron castillos en el aire. Pero los apóstoles dijeron, no te extrañes de la ira, no te extrañes del fuego que va a venir sobre tu vida, porque ese fuego vendrá de parte del enemigo. Pero aquí lo maravilloso es saber que al ser participantes de los padecimientos de Cristo, también vamos a ser participantes en la revelación de su gloria. Entonces, en vez de estar en estrés y en vez de estar apesadumbrados y en vez de estar hasta cuestionando la fe, algunos faltos de respeto, no, dice aquí que te alegres, que te goces en el Señor. Qué maravilloso que en medio de las pruebas nosotros podemos gozarnos, podemos alegrarnos. Y dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, el Señor escribiendo a la iglesia de Filadelfia. Hay quienes dicen que no, que esto no se refiere a que la iglesia no va a estar aquí en la tierra para esto. Y yo me quedo maravillado porque el Señor se lo está diciendo a una iglesia. El Señor le está diciendo a la iglesia lo que va a pasar. Y hay algunos que dicen que no, que la iglesia no va a estar aquí, que la iglesia no va a pasar eso. Yo no sé, yo prefiero creer lo que dice el Señor, lo que dice aquí la palabra. Dice a la iglesia, el Señor, a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que mejores requisitos y que mejor récord tuvo cuando el Señor analizó estas 7 iglesias. Dice, por tanto, versículo 10, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Es decir, va a venir una prueba sobre el mundo entero que va la tierra a ser probada a los moradores de ella. Y nosotros estamos dentro de ese mundo. ¿Y quiénes son los que van a pasar esa prueba? Tú y yo, los hijos de Dios que hemos creído en su palabra. Así que sigamos esforzándonos, sigámonos, hermanos, fortaleciendo en esta palabra, fortaleciendo
en esta esperanza que el Señor nos ha venido a dar. Realmente vivimos en esos días donde esta cúpula ha movido todos sus hilos, donde ha habido una forma impresionante en estos días, donde hemos visto que todos los recursos están siendo disponibles para ahogar, para pisotear la verdad, porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es Jesucristo. La tienes en tu corazón, y cuando tenemos esa verdad, no importa las consecuencias, porque sabemos que en el día de la manifestación del Hijo de Dios, nosotros nos gozaremos con Él. Que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca. Y continuamos en este tema para la gloria y para la honra del Señor. Anímate y continúa con nosotros en este análisis sencillo de este tema tan profundo. La élite está casi teniendo en la mano lo que han añorado por los siglos. Este concepto global de ese gobierno, en mucho tiempo se pensó que solo era una teoría de conspiración. Hoy lo estamos mirando con nuestros ojos, que tienen controlado a través de la prensa, a través de ese poder mentiroso, como después vamos a analizar allí Pablo a los tesalonicenses, ese poder extraordinario que está secando las bases espirituales del mundo, y todas las cosas nobles del mundo están siendo sepultadas por ese poder. Nosotros, hermanos, estamos quietos, estamos seguros, estamos persuadidos de que el Señor es con nosotros, es por nosotros y está en nosotros. Que el Señor les ayude, que el Señor les bendiga.